Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a esta nueva semana, a este nuevo comienzo aquí a través de su programa Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Shalom especial para todos desde la ciudad de Cherryville en Carolina del Norte en los Estados Unidos. Israel Casa Integral, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, nuestra Kadosh Torah. Para estos días de fin de semana, en el tiempo de Shabbat, Israel Casa Integral local, hicimos una tarea que hace muchos años, de hecho, no hacíamos con el grupo, con las familias, con todos los hermanos de la congregación local, la Cajal, como fue dirigirnos hacia una zona de parque estatal, estar cerca al río, por supuesto, compartir un tiempo de familias, estudiar la palabra, acercarnos siempre todos como hermanos en esa relación de afinidad que tenemos todos en la fe. Pero lo más importante, celebrar nuestro tiempo de Shabbat y fundamentalmente hacer una labor llamada ungimiento, ungirnos en aceite. Y cuando hacemos una encuesta muy ligera, y quiero presentar esa propuesta esta semana, respecto a lo que significa la palabra ungir, unción, ungimiento, realmente qué concepto tenemos bíblicamente, toraicamente, espiritualmente, cómo definir, cómo vivir, cómo entender, cómo comprender con claridad a la luz de la palabra lo que significa la unción. Por supuesto, quienes hemos pasado por los diferentes niveles en el estudio de la palabra, nivel 1 en la religión tradicional, nivel 2 en el contexto evangélico y ahora en nuestra Kadosh Torah, hemos escuchado sin duda el tema de la unción, ungirnos, ser ungidos, el ungido de Israel, nuestro amado Mashiach, por supuesto. Y siempre que hablamos de la palabra unción, entendemos que la unción tiene consigo algo especial. Cuando decimos este ministerio es un ministerio ungido, cuando decimos este pastor es un pastor ungido, y ni se diga, por supuesto, cuando hablamos en el contexto evangélico, si hay una palabra en el contexto evangélico que cada fin de semana se repite en la gran mayoría de estudios bíblicos, es la palabra unción. Y vamos a ungir, y eres un ungido, y necesitas ser ungido. Y ungimos a las personas, ungimos las prendas sacerdotales, ungimos el inmueble, ungimos el local, ungimos el templo, ungimos la casa de oración, ungimos el vehículo, ungimos la casa familiar, ungimos las habitaciones, ungimos el lecho de dormir. Todo cuanto está a nuestro alrededor ungimos estos instrumentos, estos micrófonos, ungimos estos elementos de cámaras, video, luces, internet, computadoras, todo lo ungimos de tal manera que todo está ungido para bendición. Y cuando hablamos de la expresión ungir, evidentemente lo primero que viene a nuestra mente es el aceite. Es decir, vamos a ungir con aceite.
Y cuando hablamos del ungimiento por medio del aceite, pues en principio lo que vamos a ver en la semana es cómo el ungimiento desde los tiempos de nuestros antecesores o nuestros patriarcas, a través del aceite de ungimiento, el aceite de oliva. Probablemente hoy hemos hecho ungimiento con otro tipo de aceite, pero la Biblia nos habla de el monte de los olivos, es decir, donde se producen los olivos. Por supuesto está la herramienta con la cual se puede preparar el aceite de la unción, el aceite de oliva. Así es que me parece, mis amados, que vamos a enfrentar esta semana un tema, dígalo conmigo, apasionante. Ungimiento, unción. Recuerdo tanto ese cántico del nivel 2. Hay una unción aquí, ¿recuerdan? Cayendo sobre mí. Padre eterno, gracias porque unges esta casa. Gracias porque unges este tiempo de Torah al instante. Eterno Padre, bendice y extiende tu mano con toda bendición celestial sobre todos y cada uno de los hermanos que permanentemente conectan en esta programación de Torah al instante, y úngenos, Padre, con tu aceite. Úngenos con este aceite de sabiduría, de sanidad, con este aceite de emuná. Así es que bienvenidos a nuestro tema de semana, la unción. Vamos a empezar nuestra jornada definiendo algunos principios básicos fundamentales. Vamos a definir la palabra ungimiento. ¿Qué es ungir? Y vamos a hablarlo en el hebreo original, por supuesto, para que podamos acercarnos más a nuestra Kadosh Torah. La palabra ungir es un verbo. En primer lugar, téngalo presente, es un verbo. Y esa palabra ungir en el original hebreo es la palabra mashá. Mashá. Por favor, escríbalo en sus notas. Mashá. Ungir, untar, consagrar. Son expresiones sinónimas de lo que es la expresión mashá, el ungimiento. Vemos que es un verbo que se repite con mucha frecuencia en todo estudio bíblico. Y cuando hablamos de este hebreo antiguo, mashá, vemos que aún hoy en las expresiones del hebreo moderno la palabra tiene el mismo sentido. Y aparece por lo menos la palabra mashá en el original hebreo, por lo menos en unas 70 ocasiones en nuestra Torah. Vamos a ir al libro de Bereshit, acompáñenme por favor al libro de Génesis, en el capítulo 31, Bereshit, capítulo 31, y vamos a tomar una porción del verso 3. Espero que todos tengan su Biblia, por favor, su libreta de notas, papel y lápiz, como dice nuestra amada pastora Pili, porque el que no escribe, se le olvida. Anotá, por favor. Libro de Bereshit, capítulo 31, verso 3. Daremos comienzo en la definición. Luego, un poco más adelante, veremos varios de los versos de los pasuk bíblicos en los que se nos menciona tanto en el Tanaj como en el Brit Hadasha la expresión mashá o unción. Libro de Bereshit, capítulo 31, verso 13. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: Yo soy Adonai de Betel, donde ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Amén. Vamos a leer un contexto de este texto para que comprendamos específicamente de qué nos está hablando este punto. Dice la palabra, vamos a leerlo desde el verso 10. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los muchos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y avigorrados. Y me dijo el malaj de Adonai en sueños, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados.
porque yo he visto lo que Labán te ha hecho. Yo soy Adonai, tu Elohim, de Betel, ¿recuerdan? Betel, donde me ungiste, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un pacto, un voto. Levántate ahora, Jacob, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y aquí hay una preciosa promesa establecida en la vida de Jacob. Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Es importantísimo que tengamos presente estas dos expresiones. Ungiste la piedra con aceite y a su vez me hiciste un voto. Es un caso de ungir un objeto o cuando se unge de igual manera a una persona como un acto de consagración. No obstante, el significado básico del término simplemente es untar, embadurnar algún objeto con alguna sustancia. Por lo general, como lo hemos mencionado, se trata del aceite y en particular del aceite de oliva. Pero también se untaban con otras sustancias como por ejemplo pinturas o tintes. Lo dice el libro de Jeremías en el capítulo 22. Vamos a ir al texto del libro de Jeremías. Por favor, acompáñenme en esta introducción a nuestro tema. Veré el libro de Jeremías, Jeremiah, en el capítulo 22 y veamos el verso 14 que dice: Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y le cubre de cedro y le pinta de bermellón. Amén. Esta expresión, ungid el escudo, como lo dice el libro de Isaías capítulo 21 verso 5. Estamos hablando de cómo nos habla de la unción de algunos elementos. Y esto que es bien importante que lo tengamos presente. En este contexto de ungir los elementos, como lo inicié en esta jornada, ungir el micrófono, ungimos estas cámaras, ungimos estas líneas de internet, ungimos cada elemento necesario para que el programa y toda la administración de Israel Casa Integral salga con bendición hacia cada uno de sus hogares. Entonces vemos que ese ungimiento, ese embadurnar, ese lubricar, le da un nivel de consagración, le da un nivel en el que se permite que los instrumentos adquieran, tomen, reciban un valor, si puedo decirlo, de purificación. Ahora, no solamente las tortas, también dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 29 verso 2, las tortas sin levadura, untadas de aceite, equivalen básicamente a lo que hoy conocemos como tomar la mantequilla y esparcirla sobre el pan. Lo que estamos haciendo es el ungimiento de ese pan con mantequilla. Este uso muy común de la palabra mashá, de este verbo en el Tanaj, tiene que ver con ungir en el fin de apartar algo o a alguien o algún objeto en particular para una función o para una labor dentro del ministerio. Por favor, présteme atención a este punto tan extraordinariamente importante. La palabra mashá que vemos del Tanaj tiene que ver con ungir, es decir, tiene que ver con cubrir, con embadurnar, con untar el aceite, y puede ser sobre objetos, puede ser sobre una persona en particular que ha sido seleccionada, escogida para que ejerza una función propia, digna del ministerio, Y esto es básicamente lo que en muchas ocasiones entendemos, que nadie puede ser formado o determinado o establecido en una función ministerial a menos que haya sido previamente ungido. Sobre eso estamos en el principio, en la introducción, sobre eso hablaremos un poco más adelante con algún detalle. Así es que cuando vemos el caso de Eliseo,
fue ungido para ser profeta. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16. Más típicamente los reyes, siempre la línea monárquica, los reyes a través de la historia, se han ungido para que ejerzan, cumplan debidamente con la función de rey. También lo vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 12, cuando se hace esta mención. Y además de que el aceite de la unción determinaba, establecía la función propia de la persona ungida, pues vemos cómo es importante también tener presente que los instrumentos que se utilizan, aún los recipientes que se usaban dentro de este contexto sagrado de la unción, pues ocupaban una consideración especial. Esto, como lo podemos ver o lo hemos visto en enseñanzas anteriores, a través del Mishkan, todos los elementos del Mishkan, absolutamente todo lo que conformaba el Mishkan tenía el carácter de ungido. Y eso le daba un carácter a su vez de consagración, de elemento kadosh, de un elemento puro, como habían sido ungidos en aceite. El libro de Shemot, capítulo 29, verso 36, y encontramos también incluso, y este punto me gustaría que lo tratáramos con detalle un poco más adelante en la semana, pero lo voy a mencionar ahora mismo en el libro de Shemot. Vamos un momento al libro de Shemot, Éxodo en el capítulo 30, Éxodo capítulo 30, y veamos una porción del verso 22. Perdón. Espero que estén conectados, atentos. Libro de Shemot capítulo 30, verso 22. Vaya conmigo, por favor, a la lectura. Tome nota del texto bíblico. Si no lo puede leer ahora con nosotros, hágalo en su momento. Aquí nos habla en un título: el aceite de la unción y el incienso. Habla más Adonai a Moshe diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el socio del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Y harás de ello el aceite de la unción superior, ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción. Con él ungirás el Mishkan de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, la menorá con todos sus utensilios, el altar del incienso, y el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es. Aquí nos habla de que ese aceite, en este arte del perfumista, en esta fórmula entregada por Hashem para preparar el aceite de la unción, nos dice: este aceite de unción es Kadosh, maravilloso, y por lo tanto lo tendréis vosotros. Y por santo, por Kadosh, lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Es decir, que nosotros no vamos a estar esparciendo, ungiendo, untando aceite a todo aquel que se nos cruzó por el camino porque dijo: bueno, a mí me parece bonito lo que está pasando, colóquenme también aceite a mí. No, se requiere de un proceso, se requiere de un tratamiento especial, se requiere de la emuná, se requiere de aquellos que reconocen indudablemente, absoluta
solamente la presencia de Yeshua HaMashiach y por supuesto del Ruach HaKodesh. Porque si algo va a tipificar toda esta historia de la unción es la importancia, el valor agregado por demás de nuestro amado Ruach, el Ruach HaKodesh, con nosotros. Así es que, en este orden de ideas, presentando un principio básico y elemental de la palabra ungimiento, unción, aceite, olivas y la santidad del aceite, estamos entendiendo que esta labor de ungir no es un asunto ritual meramente protocolario. El aceite de unción y la acción de ungir tiene un valor extremadamente importante en la vida del ser humano. Ahora, es necesario que comprendamos, por favor, y quiero hacer claridad e ir con mucha prudencia en el tema, que no podemos hacer de la unción y del aceite de la unción y de la labor propia del ungimiento, no podemos hacer una doctrina, si me permiten decirlo de esta manera, como ocurría en otros tiempos. Yo no sé cuántos recuerdan, y no quisiera realmente mencionar nombres porque sé que muchos de ustedes obviamente conocen la situación. Pero cuando estábamos en el nivel 2, se habla de la unción. Incluso se nos habla de los tipos de unción. Y hay muchas formas como se ha enseñado a lo largo de los años las diferentes modalidades o tipologías de unción. La unción del servicio, la unción del adorador, la unción profética, la unción del intercesor, la unción del servicio, la unción del nuevo nacimiento, la unción, y ustedes seguramente aquí en mi biblioteca debo tener unos cuantos libros que hablan de los tipos de unción, de la unción propiamente, de la unción del Espíritu propiamente. Y seguramente que todos recordaremos, repito, en el nivel 2, que incluso se hablaba de la transferencia de la unción, es decir, que habían pastores que tenían una unción más alta o más importante que otros pastores. Entonces muchos pastores acudían a la cobertura pastoral y esperaban que el pastor ungido extendiera su manto, su chaqueta. ¿Se recuerdan cómo se quitaba el traje, la chaqueta, el saco? No sé cómo llamarlo porque a veces la palabra tiene varios sentidos en diferentes países, pero voy a llamarlo el atuendo, la prenda de vestir, y el pastor se retiraba su prenda de vestir y la lanzaba hacia alguien y de pronto alguien recibía el abrigo y entonces eso significaba que la unción había llegado sobre él. Muchas cosas probablemente no muy apropiadas, muchas cosas probablemente no muy bíblicas, muchas cosas probablemente no muy kadosh, vivimos, practicamos o conocimos a lo largo del nivel 2 que no son el verdadero orden establecido en la palabra para la santidad del aceite de unción. Entonces, repito, con este tema de la unción se manipularon muchas situaciones, con este tema de la unción se hicieron doctrinas, con este tipo de la unción, con esta tipología del concepto de la unción. Entonces, repito, se dio a entender que habían personas que tenían más unción que otras, y entonces los pastores son los ungidos, y ciertos hermanos de la congregación tienen una unción especial, y la unción. Y sobre el tema de la unción, entonces, repito, tenemos muchas cosas que probablemente necesariamente tenemos que corregir para poderlo sintetizar en una palabra, y creo que lo puedo llevar, permítanme si los puedo llevar de inmediato a un texto que es un poco más al fondo del programa, pero podríamos mencionarlo porque se han hecho expresiones o se han tomado expresiones bíblicamente y se han manejado de una manera que no es lo que la misma Biblia menciona. Y vamos a verlo en el libro de Segunda de Reyes. Un momento, esto lo veremos en detalle en otro momento en la semana, pero
Lo traigo a colación para que veamos cómo con ciertos textos bíblicos se ha manejado el concepto de la unción de una manera no muy apropiada. Y lastimosamente lo vivimos, participamos de ellos, por eso estamos ahora reaprendiendo en Torah, en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, estamos aprendiendo la importancia, el valor extremadamente fundamental de lo que verdaderamente es unción, ungir, ungimiento. Acompáñenme por un momento al segundo libro de Reyes. Por favor, les pido de manera especial, me gustaría muchísimo que en especial con este texto bíblico usted abra su Biblia. No se quede, por favor, solamente con escuchar. O preste sus oídos y escuche muy bien, tome nota. Pero si tiene su Biblia a mano, por favor, vaya con su Biblia y lea conmigo, porque aquí vemos cómo el tema de la unción se ha manejado probablemente de una manera no muy acertada. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 9. Este es un capítulo extremadamente importante, en el cual Eliseo sucede en el campo profético a Elías. Y yo recuerdo que enseñé sobre este capítulo hace muchos años. Y enseñé el hecho de que Eliseo había realizado el doble de milagros de Elías. Y eso es porque la unción, una doble porción de la unción. Y no quiero decir que no sea exactamente el contexto, pero mis amados hermanos, repito, si leemos el texto comprenderemos mejor. Verso 9, dice la palabra, léalo conmigo. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Por favor, preste atención. Elías dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En muchas ocasiones entendimos, o en muchas ocasiones enseñamos, o en muchas ocasiones fuimos enseñados que lo que había dicho Elías, lo que había dicho Eliseo era, te ruego que una doble porción de unción sea sobre mí. Y aquí nos está diciendo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora, entendemos que el espíritu, por favor, hace alusión al aceite de la unción. Pero realmente aquí hay un contexto que tiene que ver con Torah, cuando nos habla de la doble porción, y cuando entendemos la doble porción, lo que ya hemos estudiado en Torah, en Levíticos, es la importancia de que el hijo primogénito, el primogénito recibe una doble porción de la herencia. No está haciendo alusión en este texto en particular a recibir una doble porción de la unción. Dice recibir una doble porción en el sentido del primogénito, en una ordenanza toraica que nos anuncia esa doble porción. Esto lo he traído a colación en la historia que vamos, pero lo estudiaremos un poco más adelante con detalle y miraremos con detalle puntualmente a lo que estoy refiriendo. Ahora, es importante, amados hermanos, que veamos, como dice el libro de los Salmos, en el capítulo 45, verso 6, tu trono, oh Adonai, es eterno y para siempre. Centro de justicia es tu trono, tu centro de tu reino. Dice el Salmo 45, 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Adonai, el Adonai tuyo, con óleo de alegría más que a todos sus compañeros. Y aquí cuando dice que te ha elegido y te ha ungido con una porción especial de unción más que a todos los compañeros, entonces de allí, repito, tomamos la historia de que hay hombres o pastores
o ministerios más ungidos. Todos tenemos la unción del Santo, porque ahora viene la segunda expresión o la segunda palabra cuando hablamos de hablar de ungido y vimos que la expresión es Mashá. Ahora veamos cómo esa palabra tiene un nombre: ungir, untar, consagrar, Mashá. Pero de allí viene la palabra Mashiach. Por favor, la palabra Mashiach. Y la palabra Mashiach nos indica ungido. El ungido, Mashiach. Es importante, por lo tanto, que dentro de todo el pensamiento de la Torá, dentro de todo el contexto del Tanakh y dentro de los muchos principios en el Brit Hadasha, la expresión Mashiach, ungido, hace referencia a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Yeshua, el ungido. Yeshua, el ungido. Por favor, repítalo conmigo. Yeshua HaMashiach. Yeshua, el ungido. Mashiach, ungido. Ese verbo Mashiach implica la unción para un oficio o una función determinada. Por eso David rehusó hacerle daño a Saúl. ¿Recuerdan esa historia tan interesante? Cuando David tuvo a Saúl allí a su mano, prácticamente indefenso, dormido por demás, y en medio de todo cuanto Saúl hacía, la intención de matar a David, literalmente matar a David. Ahora David lo tiene justo allí. Es su oportunidad de hacer justicia por su propia mano. ¿Y cuántas veces ocurre con nosotros situaciones como estas? Sin embargo, recordemos que ahora David dice: no podría tocarlo siquiera, porque el rey de Israel, es un ungido. Es un ungido. Primer libro de Samuel. Creo que es bueno que leamos este texto para leerlo puntualmente con la palabra, a qué hace referencia y por qué es importante que tengamos en consideración estas expresiones. El capítulo 24 del primer libro de Samuel, el título que aparece en sus textos dice: David perdona la vida de Saúl en En-Gadí. Oh, importantísimo. Y cuando vemos esta narrativa, vamos a leerla desde el verso 1 para llegar al verso 6 y comprender de qué nos habla. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres, por los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de esta cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dio Adonai. He aquí que entregó en tu mano a tu enemigo, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl, del talí de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Adonai me guarde de hacer tal cosa contra mi contra mi Señor. El ungido de Adonai, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Adonai. Oh, hermanos, esta palabra viene a mi corazón y me trae anécdotas que quiero mencionar aprovechando la importancia de este tema. Voy a mencionar 2 puntos sencillos de nuestra historia pastoral, ministerial, como Israel Casa Integral. Número 1, cuando en 20 años atrás vinimos
a esta ciudad pequeña con futuro grande, la ciudad de Cherryville. Y sé que esta historia usted la ha escuchado muchas veces, pero para quienes nos acompañan por primera vez o por recientes ocasiones, bienvenidos a las anécdotas pastorales. ¿Ve? Esto está interesante. Creo que vamos a tener que hacer un programa de anécdotas del ministerio. ¿Cuántas anécdotas del ministerio? Estábamos viviendo aquí en un lugar, en una casa pequeña, una casa que tuvimos que trabajar esforzadamente para ponerla por lo menos presentable y poder vivir en ella. Ya es una parte de una historia que también muchos de ustedes conocen. Sin embargo, en la medida en que vivíamos en aquel lugar, el señor americano, el dueño de esa y de muchas otras casas, nos ofreció en venta la casa que teníamos en aquel momento. Sin embargo, la casa era muy pequeña, pensando en nuestros hijos hacia un futuro años adelante. 3 hijos, necesitaríamos espacios para cada quien. Por lo tanto, le decíamos a este hombre que no nos era prudente pensar en comprar esa casa pequeña en ese momento. De pronto este hombre nos dice que le acompañemos, que salgamos con él. No sabíamos hacia dónde y nos hace un recorrido por algunos lugares en la hermosa ciudad de Cherryville, por lugares que de hecho para aquel tiempo no conocíamos. Alrededores no teníamos en aquel tiempo como la idea de transitar por ciertos alrededores. Recuerden que habían o hay campos, fincas, terrenos extensos, mucho verde. Entonces, pues no parecía que hubiesen cosas que conocer realmente en la ciudad. Pero repentinamente este querido hermano en la fe, un señor americano muy reconocido en la ciudad, un terrateniente, así es la palabra correcta, un hombre que tiene muchas tierras, nos hace un recorrido por algunos lugares, incluso cercanos a donde estábamos, que no conocíamos. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando al dirigirnos por ciertas rutas, de pronto nos trae a un lugar donde hay unas casas muy bonitas, muy grandes, muy modernas, y nosotros estábamos deslumbrados de ver ese sector tan bonito? No teníamos la menor idea que en un lugar tan cercano a donde vivíamos hubiesen construcciones o sectores de la ciudad, de casas o de barrios residenciales tan bonitos como el que estábamos pasando en ese momento. ¡Wow! Estábamos impresionados. Mi esposa y yo decíamos, no teníamos la menor idea de este lugar tan bonito. Jardines perfectamente arreglados, flores, hermoso. De pronto este amado señor americano nos dice, vayan buscando un lugar que les guste donde yo les pueda construir una casa. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Así es que atravesando por estos lugares, repentinamente la amada pastora Pili le dice a este querido señor americano que por favor detenga el vehículo porque ella quería orar en un punto específico que Adonai le había mostrado. El hombre detuvo su vehículo, descendimos de él, nos acercamos a la orilla de la carretera y era una zona de bosque, árboles, maleza, una zona típica de la región. En aquel lugar, la pastora Pili se acercó a una pequeña piedra, bueno, no tan pequeña, pero a una piedra que había allí, y tomó su frasco de aceite. Escúchenme, por favor. Tomó su frasco de aceite que siempre carga en su bolso, el aceite de oliva, el aceite de la unción. Y sé que muchos de ustedes también. Y cargaba ella allí su frasco de aceite y fue hasta el lugar donde estaba aquella piedra y ungió esa piedra con aceite. Ya entendemos la expresión ungir, untar. Penetrar de aceite esta piedra. Completamente desocupó su frasquito de aceite, absolutamente todo sobre esta piedra. Y me dijo, vamos a orar. Y empezamos a orar y ella decía en su oración, Padre eterno, clamamos a ti que este lugar que estamos ungiendo hoy, si es tu voluntad,
sea el lugar donde este hombre que ha venido con nosotros nos construya un lugar de vivienda. Que este sea el lugar donde nuestros hijos y nosotros como familia podamos vivir. Obviamente el hombre, un poco extrañado con lo que estábamos haciendo, creo que no entendía, y estamos hablando de un hombre creyente, probablemente no entendía muy bien lo que estaba pasando, probablemente conocía el tema de la unción, pero nunca había visto a una persona realizar el acto del ungimiento. Así es que obviamente nos preguntó qué es lo que están haciendo. Por favor, no entiendo. Y le explicamos a un americano en nuestro inglés. Le explicamos lo que estábamos haciendo de ungir un lugar. Y la pastora Pili le dijo, en este lugar quiero que sea construida mi casa. Aquí va a ser nuestra casa. A lo que el hombre contestó, bueno, entiendo lo del aceite, me parece muy bien que oren, pero la verdad tengo que decirles que este terreno todavía no tengo planes con este terreno. Este terreno no he considerado aún en hacer lotes o pensar en construir casas, no está en mis planes. Por ahora, entonces, olviden la idea, busquemos otro lugar donde ya tenga terreno preparado, donde hayan lotes que ya pueda tener listos, disponibles. La pastora Pili le dijo, no, este es el lugar. Este es el lugar que el Padre me ha mostrado. Aquí, en este lugar, se construirá nuestra casa. Yo no sé si en 1 mes, en 2 años, en 5 años, en 10 años, pero en este lugar se construirá nuestra casa. Hemos ungido este terreno. Me están captando, ¿verdad? Espero que me estén captando. Pues, amados hermanos, pasaron no más de 2 meses, digamos 3 meses a lo mucho, cuando recibimos la llamada de este hombre nuevamente, diciéndonos que ya había limpiado el terreno y que ya había hecho los lotes de este terreno. Por lo tanto, en los siguientes días estaría empezando la construcción de una casa. Amén. ¿Pueden decir un amén conmigo? Oh, me emociona mucho esta historia, hermanos. Porque cuando entendemos el poder de la unción, cuando podemos entender el poder profético de la palabra, entonces veremos lo que Adonai hace. Y acabamos de tomar un texto en el que se nos dice que ese aceite de la unción tiene un nivel Kadosh. Y que cuando ungimos con el aceite Kadosh, ese lugar que ha sido ungido pasa a tener una connotación, un nivel Kadosh. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando ahora nos informa que ya ha empezado el proceso de construcción? Se empezó a construir una casa, nosotros no teníamos un plano en ese momento, nosotros no teníamos un diseño, nosotros lo único que sabíamos era que en el lugar donde se había ungido una piedra, en ese lugar se había dado el comienzo de una construcción. Que este hombre tenía el diseño, los planos, la estructura y todo lo demás, que nosotros nunca recibimos una consulta. ¿Les parece? ¿Les gustaría? ¿Cómo les gustaría? Nunca. Pero lo que sí nos dijo el querido amado señor americano, el señor Booth, ese es su nombre, no quiero dar ahora su apellido, el señor Booth nos dijo, ustedes pueden venir cada vez que consideren y orar por la construcción. Así es que empezamos cada semana, mínimo 2 veces o 3 por semana, veníamos hasta el lugar, hasta aquel lote, empezamos a ver la estructura de cómo se construía una vivienda y empezábamos a orar por las bases, por la construcción. Cada día pasábamos y cada momento orábamos. Y recuerdo mucho que el constructor era un hombre americano, una comunidad americana, era un hombre extremadamente obeso, el hombre que construía. Y quiero dar los detalles, hermanos, es porque comprendamos el testimonio de ungir.
Y este hombre obeso, él simplemente se sentaba a la distancia en una silla y desde esa silla él dirigía a sus hombres y les decía, por favor, levanten allí, suban allá, instalen allí, coloquen allí, aseguren allá, hagan esto. Y cuando nosotros llegábamos al terreno, inmediatamente el constructor le decía a todos sus empleados, por favor, salgan todos, salgan. Han venido los pastores y quiero que ellos oren. Y él nos permitía entrar a la obra en construcción y orábamos y escribíamos en las maderas, en las bases, en la construcción por todas partes de la casa. Escribíamos las citas bíblicas, los textos bíblicos, la promesa bíblica. Ustedes se preguntarán cuál fue la primera cita que escribí. Claro que ustedes ya saben cuál fue la primera cita que escribí. Josué capítulo 1, versos 5 al 9. Y por supuesto Bereshit 1:28. Y los bendijo Adonai. Pasan los meses, 3, 4 meses, algo más, y terminan la construcción de la casa. Cuando ya vimos la casa construida, decíamos, gracias Hashem, gracias por la bendición, qué casa más hermosa, Padre, gracias. Empezamos el proceso de los trámites del crédito para poder adquirir la casa. Aquí sí voy a resumir los detalles. Lastimosamente en el proceso nuestro crédito no fue aprobado porque pues no teníamos crédito. Estoy hablando 20 años. En Estados Unidos se hace necesario, creo que en todos los países, tener un récord de crédito. Y es más, en Estados Unidos se requiere que tú tengas deuda para saber cómo pagas adecuadamente tu deuda. Y de lo contrario, si no tienes deuda, no te podemos dar un crédito. Y yo venía del concepto de 0 deudas. Entonces, como no tenía deuda, lo primero que este señor me dice, bueno, pues cómprate alguna cosa, crédito, para que puedas empezar a hacer un historial de crédito. Esto nos detuvo por lo menos 1 o probablemente 2 meses más. En ese transcurso de los 2 meses surgió un comprador para la casa y el vendedor nos anunció que había decidido venderle la casa a otra persona, puesto que nosotros no calificábamos por el crédito. Sin crédito no la podíamos comprar. Total, que vinimos nuevamente, le pedimos que nos permitiera venir a la casa a orar. Pero ¿para qué van a orar si ya la casa he decidido venderla a otra persona? Queremos orar para que la otra persona que la reciba la pueda recibir en bendición. ¡Oh, qué interesante! Nos permitió venir, oramos en la casa y dijimos, Padre, si esta casa fue preparada, ungida, este terreno fue ungido para el ministerio, para la familia pastoral, pero tú consideras que no es el tiempo para nosotros, nos sometemos a tu voluntad, Padre, y te pedimos, amado Hashem, que aquellos que vengan a ocupar esta casa reciban la bendición de estar en este lugar que ha sido consagrado y ha sido ungido completamente, total, íntegramente. Pasó por lo menos 1 mes más. Así es que un día recibimos una llamada del americano, el vendedor, y nos dice repentinamente, pueden venir a la oficina del abogado, está todo listo para firmar la compra de la casa. Nosotros pensábamos que era la compra de la casa pequeña. Cuando le dijimos, no, es que no estamos interesados en la casa, ya le dijimos que es una casa muy pequeña, me dijo, no, ustedes no entienden, es su casa, la casa de la Delview, donde la casa nueva. Pero no entiendo, no teníamos el crédito, ya eso se arregló, ya ustedes tienen el récord de crédito, ya el banco aprobó, ya pueden venir a firmar. Bueno, esta es la historia. ¿Por qué quise mencionar esto, hermanos? Porque esta negociación no surgió en una negociación comercial entre un vendedor y un comprador. Esta negociación surgió en una acción de ungimiento. Se ungió un terreno, se ungió y se dejó una piedra base. Ustedes han visto que cuando se construyen las grandes empresas se coloca una piedra como una representación, como un símbolo. ¿Qué nos dijo el texto con Jacob? Por cuanto ungiste en esa piedra, recuerdan, ungió Jacob la piedra y fue allí en Betel cuando tiene el sueño maravilloso, la escalera, los ángeles que suben, los ángeles que descienden, etc. Este lugar fue ungido
Y cuando fue ungido, aún ya se presentó un comprador y sin embargo Adonai no permitió que esa tercera persona pudiese realizar el trámite de su crédito. Por lo consiguiente, Adonai permitió, no sé de qué manera ocurrió, se los confieso, no sé cómo ocurrió, pero lo que sí sé es que finalmente resultamos aprobados con un crédito, el banco nos aprueba y hoy, 20 años después, amados hermanos, estamos aquí en esta su casa. Los hermanos que han tenido ocasión de venir desde otros estados u otros países hasta Israel Casa Integral, que han estado aquí en la casa, pues conocen, no es una casa ni mucho menos, pues, ¿qué casa? Pero es la casa que Hashem nos entregó y es hermosa. Es la bendición que Hashem nos entregó y la cuidamos. Es la bendición que Hashem entregó y ungió este lugar y por lo tanto lo guardamos. Es la bendición que Hashem nos entregó y por lo tanto esta es la casa de Hashem. Es la casa de oración. Ha sido una casa guardada, ha sido una casa escogida, ha sido una casa kadosh, porque estamos hablando de ungir. Y quise compartir el testimonio, amados, para comprender lo que acabamos de leer en el sentido de que cuando ungimos los elementos, cuando ungimos el sacerdote, cuando ungimos el levita, cuando ungimos el ministerio de una persona, esa responsabilidad requiere santidad. Y esa santidad nos lleva a niveles extremadamente especiales. Ahora, vimos en la narrativa que teníamos del libro de Samuel cómo absolutamente David no quiso tomar una acción o hacer justicia en sus propias manos hacia Saúl, quien intentaba de todas formas posibles matarle, porque David tenía claro en su corazón que el rey de Israel, Saúl, había sido ungido con aceite. Y recordaremos la historia. El profeta Samuel viene a la casa de Elí a buscar dentro de los hijos de Elí a uno que será el nuevo rey de Israel. Y ustedes recordarán en la historia que el profeta Samuel vio a los primeros hijos de Elí y vio la estatura, el color de sus ojos, su estatura, probablemente su aspecto físico, y Adonai le habla y le dice: no, un momento. Mi querido profeta, no mires el parecer, no mires su estatura, no mires su complexión física, sus músculos, no. Mira el corazón. Y en la medida que ahora Samuel los examina a cada uno, finalmente entre todos no encuentra al elegido. Hasta que pregunta, una pregunta que parece interesante, la manera como ocurre: ¿no tienes entre tus hijos de casualidad, no tienes otro por ahí? Porque ya los examiné a todos, muy fuertes, de muy buena complexión física, muy buenos guerreros, muy buenos hombres, pero Adonai me dice que debe haber otro. Y de pronto tengo uno más, que es un muchachito que lo tengo por allá en los campos cuidando las ovejas. Bueno, necesito que lo llames, debes traerlo, necesito que esté con nosotros. Y bueno, alguien vaya a algún lugar, busquen a David, donde quiera que esté, tráiganlo. Bonita historia además. Y cuando el profeta Samuel ve entrar a este joven pastor de ovejas, con olor a oveja, inmediatamente Samuel sabe que evidentemente este ha sido el ungido, el escogido, el llamado de parte de Adonai. Y entonces, ¿qué hace? Inmediatamente lo unge con aceite de oliva. Y esa unción permanece, se establece, se fundamenta, y no era para que al siguiente día fuese nombrado el rey, pero fue nombrado en la palabra profética rey hasta que se llegara su momento de ejercer y que la acción profética se cumpla. Nosotros ungimos con aceite un terreno y pasaron cerca de 6 u 8 meses hasta que la unción profética, el llamamiento profético se cumple y la palabra profética viene y recibimos el lugar hasta el día de hoy donde
residimos, donde crecieron nuestros hijos, donde nace todo. Aquí, en este lugar, nació en aquel tiempo Israel Casa Integral. Esta sala aquí en casa fue el primer lugar donde nos podíamos reunir con los primeros hermanos que llegaban en aquel tiempo, de los cuales todavía hoy tenemos testigos de esta historia, testigos presenciales, que desde el primer día del comienzo de Israel Casa Integral, un día 11 de enero, celebrando el cumpleaños de nuestro hijo pastor Camilo, allí dio comienzo Iglesia Cristiana Integral, para que hoy sea Israel Casa Integral. Así es que, hermanos, les quise, repito, compartir esta historia porque vemos cuán importante es entender el concepto de la unción. Vemos entonces que la palabra Mashá, de donde viene la expresión Mashiach, es muy interesante porque aplica a la expresión el Mesías, el ungido. Y cuando hablamos del ungido, todos entendemos a nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach, nuestro elegido, nuestro llamamiento. Ahora, el significado bíblico de ungir, y ya prácticamente en el cierre de nuestra primera jornada, es el acto propio de aplicar el aceite sobre la persona o sobre algunos objetos. Esa unción, el esparcir ese aceite, le da una connotación de sagrado. Y es interesante cómo en el Tanaj y en la Torá se nos enseña que incluso a través de la aplicación, el ungimiento con aceite, hay sanidad en la persona. Cuando se unge algo o alguien, antiguamente se utilizaban especies, flores o hierbas, según el uso que se le quisiera particularmente dar. Pero vemos cómo en el libro de los Salmos 104:15 encontramos que también el vino, dice la palabra, alegra el corazón del hombre y el aceite hace brillar su rostro. En cuanto a la unción de ungir particularmente algunas cosas, por ejemplo, cuando se ungían en los escudos de guerra, las espadas, los elementos de cuero, por ejemplo, que se utilizaban, las prendas de vestir según el clima, entonces ungir también a las personas en las heridas o en algunas situaciones de enfermedad producían un efecto absolutamente medicinal. La Biblia nos enseña, ¿alguno de ustedes está enfermo? Llamen a los ancianos, que traigan el aceite de unción, que los unjan. Importante, lo veremos también un poco más adelante. La unción, en su característica kadosh, tenía como propósito entonces dedicar, repito, a las personas o a los objetos específicamente para servir a Adonai. Para servir a Adonai. Punto aquí. Puntualicemos aquí y concluyamos algo. Algunos amados hermanos, ustedes quienes me están escuchando en este día, para esta semana con el tema de la unción, quiero preguntarles, ¿alguna vez tú has recibido, has sido enjuagado, si me permites usar la palabra, lavado, empapado en aceite? Por favor, contéstenme aquí en el chat, déjenme saber. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque justamente este fin de semana, Israel Casa Integral, fuimos, repito, al parque estatal, al río, y todas las familias, papá, mamá, hijos, los pastores Alfaro, nos tomamos el honor y el privilegio de llevar el redoma, el lugar donde se deposita el aceite, y esparcir aceite en sus cabezas a toda la familia. Pero empapados absolutamente, no goticas de aceite que te unjo con un poquito de aceite de unción, no, enjuagados en aceite. Mucha gente nos miraba en ese lugar extrañados. ¿Qué será lo que esta gente está haciendo? Me parece que muchos se preguntaron, muchos no entendieron, o algunos probablemente dirían, ¿cuánto quisiera ser un ungido como están siendo ungidos estos hermanos? Había una congregación del nivel 2 allí y varios de ellos vinieron como a preguntarse y a mirar qué es lo que están haciendo.
Pero lo más hermoso, después de que les ungíamos a cada uno de ellos y orábamos con ellos por sanidad, por su bendición, por la unidad de familia, por los ministerios que Adonai levanta en estas reuniones. Posterior a ello, cada sacerdote de hogar o mamá, si estaba en el caso de su mamá, la mamá sola, que no tiene un esposo, que tuvieran a su vez ellos la labor de ungir a su familia. El esposo unge a su esposa, unge a sus hijos, y estos son momentos extremadamente importantes, y no me cabe la menor duda que después de la reunión que pasamos durante este tiempo glorioso de Shabbat en el ungimiento, y luego pasamos al río y entramos al Mikveh, entramos a la Tevilá y vivimos un momento sobrenatural, llenos del aceite, llenos de purificación, y repito, no me cabe la menor duda que veremos sanidades y milagros y momentos extraordinarios a todas las familias que participamos durante este fin de semana. Obviamente, y vamos a dejarlo en este punto, el aceite de la unción simboliza, tipológicamente representa el Ruach HaKodesh. El libro de Juan, vamos a cerrar con este texto. En el libro de Juan, acompáñeme por favor, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y tomemos el verso 32 y 33, dice la palabra. Libro de Juan, estoy en otro texto. Libro de Juan, capítulo 1, versos 32 y 33 dice: El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Ruach que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Ruach desciende sobre la presencia del Mashiach. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados. Un tema apasionante. Muchas cosas que tratar. Por favor, déjenme saber sus inquietudes, déjenme saber sus comentarios, y mañana continuaremos en esta jornada de la unción, el aceite de la unción. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Shalom y muy buen día para todos. Espero verles puntualmente mañana a la misma hora, aquí en Israel Casa Integral, Torah al Instante. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.